A la palabra del Señor esta noche. Nos preparamos porque el espejo se va a poner enfrente de nosotros esta noche. Usted ve que cuando nosotros nos acercamos a un espejo nos comenzamos a acomodar, flequillo. Estamos listos para que el espejo nos pueda mostrar cuál es el problema, dónde me tengo que lavar y dónde no. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Así que hoy va a estar un espejo muy fuerte, pero va a estar ahí y es bueno. Porque si nosotros lo primero cuando tenemos una casa, lo primero que buscamos es un espejo. Y nos acercamos al espejo con toda sinceridad para que nos diga la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a poder corregirlo y poder salir más bonito de nuestra casa. ¿Verdad que sí? Bueno, la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Así que con toda predisposición, con toda humildad, con toda entrega, nos vamos a posicionar enfrente a la palabra de Dios para que nos diga cuál es el problema, para que nos diga qué es lo que está mal en nuestra vida, qué es lo que tenemos que corregir y para que salgamos de este lugar bien bonitos y comencemos el 2025 bien bonitos. Amén. Muy bien. Decía mi esposa cuando ha pasado la hermana Lili, porque prácticamente ese es el enfoque del mensaje de esta noche. La prédica tiene como título la ley de la siembra y la cosecha. Esa es una ley espiritual. Amén. Vayamos al libro de Gálatas. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 6, pero vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 5, versículo 25. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Versículo 10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bien, el apóstol Pablo, después de haber impartido una enseñanza a la iglesia de los Gálatas, después de haberlos instruido en cuanto a la fe, en cuanto al amor, ahora nosotros vemos aquí a Pablo hablando nuevamente a la iglesia y dándole una enseñanza. Pablo se hace este enfoque en estos capítulos, en estos versículos, enseñándonos acerca de cómo nosotros debemos tratar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo o a nuestro semejante. ¿Cuándo? Cuando se equivocan. ¿Cuándo? Cuando fallan. Cuando cometen sus errores. Cuando tropiezan. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra del libro de Gálatas. Mi hermano, este es un desafío que nosotros enfrentamos a diario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos seres humanos que Dios nos ha creado para que podamos vivir en sociedad. Dios no nos ha creado para que vivamos solos o aislados de todo el mundo o aislados de las personas. Dios nos ha creado con ese fin. Pero el problema, por así decirlo, es que somos personas o somos seres imperfectos. Bien, entonces, al ser personas con imperfecciones, con errores, con debilidades, con equivocaciones, entonces muchas veces nos vamos a encontrar frente a personas con estos desafíos. Personas que se equivocan ante nosotros, personas que cometen errores, personas que critican, personas que murmuran, personas que intentan hacernos daño. Y esto es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar esta noche
acerca de cómo nosotros debemos reaccionar ante esa situación. Una pregunta con la cual podemos comenzar es: yo tengo una persona, por ejemplo, que me hace la vida imposible. Mi esposa me hace la vida imposible, o el esposo hace la vida imposible. No entiende, es duro, es terco, obstinado, obstinada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo lo debo manejar? Señor, por favor, ¿te lo tienes que llevar? O Señor, déjalo, o te vas, o me voy. El apóstol Pablo dice, y esto, hermano, para nosotros representa un camino, dice, con grande desafío. El versículo 25 del capítulo 5, recuerden, ahí comenzamos, capítulo 5 de Gálatas, versículo 25. Dice Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay quienes sostienen que Pablo está dando este mensaje a un grupo de personas, a un grupo de cristianos, que en un cierto tiempo se habían apartado de la fe, se habían apartado del camino del Señor y habían vuelto a sus viejas costumbres, a sus viejas tradiciones, particularmente hablando en cuanto al judaísmo. Entonces eran personas que habían entregado su vida a Cristo, que habían comenzado a caminar una vida de fe, pero se habían apartado de Dios. Pero esas personas se habían reconciliado nuevamente con Dios, nuevamente habían tomado el camino de la fe y nuevamente habían puesto su mirada en Cristo Jesús. Pero había un problema. Y el problema era que estas personas, que después de que han caído, después de haber sido levantadas, después de haber sido restauradas, les estaba costando entender, les estaba costando comprender a los otros hermanos que quizás estaban en la misma situación que ellos. Por eso el apóstol Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ellos se habían olvidado de sus errores, se habían olvidado de sus equivocaciones, se habían olvidado que en un momento ellos se habían caído, que alguien los ha levantado. Pero ahora ellos miraban a sus hermanos más débiles en la fe con arrogancia, con soberbia, con orgullo. Ese era el problema que ellos estaban enfrentando. Pero Pablo dice: si son espirituales, no deben vivir para sí mismos, sino que nosotros debemos soportar la flaqueza de los demás. Ese es el desafío de esta noche en la palabra del Señor. Si nosotros, hermanos, nos consideramos personas maduras espiritualmente, si nosotros nos consideramos que somos personas de fe, bueno, entonces se tiene que mostrar un fruto, tiene que haber evidencia de que somos personas maduras. Y el fruto que nosotros como personas maduras debemos mostrar es la tolerancia, el amor, la compasión por aquellos hermanos que son débiles, o por aquellos hermanos que se han equivocado, que se han confundido o que han tropezado. Pablo les está diciendo que todavía había hermanos entre ellos que no habían alcanzado una cierta madurez espiritual. Todavía había hermanos en la iglesia de Gálatas que estaban, muchas veces, un día estaban creyendo, un día tenían fe, un día dudaban de Dios, un día decían que creían, otro día no sabían si creían en Dios o en quién creían. Esa era la situación que se estaba dando. Dice, y no eran capaces de discernir claramente entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agradaba. Esta era la situación de la iglesia, hermano. Entonces aquellas personas, aquellos hermanos que se consideraban maduros en la fe o que se consideraban espirituales, no estaban entendiendo, no estaban comprendiendo a sus hermanos que eran débiles en la fe. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Hermano, así como en aquel tiempo, nosotros vemos en la iglesia de Gálatas que había personas que al menos ellos se creían que eran maduros espirituales, ellos se creían que eran personas de fe, pero también habían otros hermanos en la iglesia de Gálatas que eran hermanos débiles, hermanos que estaban comenzando,
hermanos que todavía no estaban bien afirmados en las cosas del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 11: porque no faltarán menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Nosotros vemos, hermanos, que aún desde la antigüedad, desde el pueblo de Israel, Dios ya ha advertido que en medio del pueblo siempre iba a haber personas con necesidades. En este contexto del cual Deuteronomio habla, menciona necesidades físicas, menciona personas que literalmente eran pobres, que no tenían que comer, que no tenían que vestir. Entonces dice Dios a Israel: y yo te mando que extiendas tu mano hacia esas personas con necesidades. Y ahora en la iglesia de Gálatas nosotros vemos la misma situación. Había hermanos maduros en la fe, había hermanos que habían crecido espiritualmente, pero también había hermanos con necesidades. La diferencia al pueblo de Israel, que no eran personas con necesidades físicas, sino que eran personas con necesidades espirituales. Necesitaban de alguien que los entienda, necesitaban de alguien que los comprenda, de alguien que los acompañe, necesitaban de alguien que los pueda alentar. ¿Por qué? Porque la Biblia advierte que siempre va a haber personas débiles en medio de la congregación. Entonces, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en la iglesia de Gálatas y lo vemos hoy en día también en la iglesia del Señor. Hoy en día también nosotros tenemos hermanos que recién están comenzando, que todavía no están bien afirmados en la fe, que todavía quizás no tienen la madurez suficiente en la palabra, que todavía quizás no pueden discernir bien qué está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Pero el Señor nos manda que debemos extender la mano a nuestros hermanos que están con necesidades espirituales. ¿De qué manera? Alentándolos, animando, orando por ellos, aconsejándolos para que un día puedan también llegar a esa madurez. Menesteroso significa que carece de lo necesario para vivir. Entonces Dios le dice a Israel: ustedes tienen que brindarle apoyo, tienen que extender su mano a los menesterosos, a aquella persona con necesidades, a aquella persona que le faltaba el alimento de cada día o que le faltaba su ropa. Y teniendo en cuenta el concepto, la definición de menesteroso, que carece de lo necesario para vivir. Hermanos, también nosotros siempre vamos a estar rodeados de personas que carecen de lo necesario para poder vivir una vida que a Dios le agrada, que carecen de un conocimiento necesario, que carecen de una fe necesaria y suficiente para poder mantenerse en pie, personas con necesidades espirituales. Pero el Señor nos manda que debemos extender nuestras manos para poder ayudarlos. Dice muchas veces dice, somos desconsiderados y orgullosos cuando nos ofendemos a causa de los débiles y nos ponemos impacientes por su torpeza o por su inmadurez. Lo que acabo de mencionar es que muchas veces renegamos, muchas veces nos ponemos impacientes, muchas veces no queremos tolerar, no queremos tener paciencia o no tenemos paciencia a aquella persona que carece de una madurez espiritual, aquella persona que espiritualmente todavía es un niño, aquella persona que todavía no puede discernir bien entre qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las decisiones correctas y cuáles no son las decisiones correctas. Entonces, hermano, cuando nosotros no tenemos la paciencia, no demostramos el amor, la compasión hacia esas personas, es porque somos orgullosos. ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos que somos superiores,
Nosotros nos creemos que tenemos la madurez suficiente y que no estamos a la altura de esa persona, por lo cual ya me tiene cansado, me tiene harto y no sé cómo más hablarle. Eso es orgullo en nuestro corazón, eso es soberbia, eso es arrogancia. Pero la Biblia nos manda que debemos mirar con otra perspectiva a nuestros hermanos. Dice el versículo 26 del capítulo 5. No nos hagamos, dice Pablo, vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Hermano, cuando nosotros no tenemos una actitud de comprensión, cuando no tenemos una actitud de amor hacia esa persona o hacia ese hermano que necesita de nosotros, terminamos generando discordia, terminamos generando celo, terminamos generando descontento en el corazón del hermano. Y eso es lo que dice Pablo: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Porque nosotros, en lugar de ayudar, no extendemos la mano a nuestros hermanos. Dice, cuando no tenemos una actitud de compasión para los débiles, provocamos conflicto, provocamos celos y provocamos contienda. Yo creo, hermano, que uno de los problemas que muchas veces nosotros tenemos es que a veces somos demasiado maduros. Somos demasiado maduros. ¿En qué sentido? Nosotros debemos compararnos siempre con un niño, ¿sí? El niño, por ejemplo, pelea, ¿sí? Y a los 2 minutos, a los 2 segundos, están abrazados como si nunca hubiese pasado nada. Pero nosotros, los grandes, los maduros, los adultos, los cultos, podemos pasar días, podemos pasar semanas, meses y hasta años también, y no lo voy a hablar. Y nosotros nos creemos o nos consideramos que somos maduros. No somos maduros. Somos tan niños como esa persona. Dice el apóstol: los que son fuertes en la fe debieran cargar con la debilidad de sus hermanos hasta que ellos puedan alcanzar la madurez suficiente. Así que, mi querido hermano, hoy tenemos que salir de este lugar con una perspectiva nueva y diferente. Hoy tenemos que salir de este lugar decididos a orar, a velar y a extender mi mano a ese hermano que le cuesta, a ese hermano que todavía no comprende, que todavía no puede entender las cosas de Dios. Por eso dice: los que son fuertes en la fe debieran cargar con las debilidades. Miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Dice el apóstol Pablo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, ninguno busque su propio beneficio, sino que nosotros, como hijos de Dios, y si somos personas maduras, nosotros debemos ocuparnos no en mi bienestar, no en que mi familia solamente esté bien, sino que también debo ocuparme en mi hermano. Debo ocuparme que mi hermano esté bien, que mi hermano esté creciendo, que mi hermano se encuentre en paz. Ocuparme de que mi hermano pueda tomar decisiones correctas, ayudarlo, acompañarlo para que pueda crecer, para que pueda cambiar. Pero muchas veces nosotros somos demasiado egoístas y nos encerramos en nosotros mismos. Entonces, mientras yo esté bien, no hay problema. Mientras mi matrimonio está bien, mis hijos están bien, no me preocupo porque no tengo tiempo y no puedo. Eso es lo que decimos: no tengo tiempo y no puedo. Pero en realidad no es otra cosa que egoísmo, cuando no ayudamos a nuestros hermanos. Miren lo que dice el capítulo 6 de Gálatas 6:1, dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo nosotros debemos mirar? ¿Con qué ojos debemos mirar a esa persona que se ha equivocado hacia mí? ¿Cómo debo ver a esa persona que me ha traicionado?
¿Cómo debo ver a esa persona que me ha fallado? ¿Cómo debo ver a esa persona que me ha mentido? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo debo ver a esa persona? ¿Como mi enemigo? ¿Como un problema para mi vida? ¿Como un estorbo? No. Debemos mirar con espíritu de mansedumbre. Y no solamente mirarlo con espíritu de mansedumbre, sino que la Biblia nos manda que debemos restaurar a esa persona. Entonces, si una persona me falla, si una persona me miente, si una persona me traiciona, ¿quién es el responsable del espíritu, del alma de esa persona para que pueda cambiar y estar mejor? ¿Dios? ¿El pastor? ¿Quién? Yo soy el responsable. Gloria a Dios. Pero qué, claro, así cualquiera, ¿verdad? Pero dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. O sea, el que me ofende, el que me ha agredido, el que me ha fallado, yo debo enfocarme, orar por ese hermano, orar por esa hermana para que pueda ser restaurado. No me manda a darle la espalda, no me manda a decirle, bueno, ya vas a ver lo que te va a pasar. No me manda a decirle, bueno, te dejo las manos del Señor. No, es nuestra responsabilidad ir por esa persona para que pueda ser restaurada. Nos vamos a ir metiendo cada vez un poco más, pero tranquilo, tranquilo que todo va a estar bien. Dice, ¿están dispuestos, dice, a disminuir? Debemos estar, escuche, debemos estar dispuestos a disminuir una falta que a agravar. Hermano, cuando un hermano comete un error, comete un pecado, se equivoca, nuestra función, nuestra tarea no es agravar lo que el hermano ha hecho, no es agregarle más a su pecado, no es agregarle más a su equivocación, sino que nosotros debemos tratar de disminuir el error de ese hermano, tratar de cubrirlo lo más que se pueda, no divulgar, y de paso le agrego un poco más. Dice, debemos estar dispuestos a disminuir la falta de nuestros hermanos. Agravar, escuche, agravar significa oprimir, significa presionar y también significa exprimir. Exprimir. Usted imagínese cuando agacha una naranja para hacer un jugo, usted agacha y le saca que quede la cáscara, y si le puede sacar un poco de jugo a la cáscara, mejor todavía para aprovechar bien lo que usted ha pagado. Bueno, eso es agravar, eso es oprimir, eso es exprimir. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. En lugar de hacer que las cosas se calmen, en lugar de hacer para tratar, no, tratamos de hundirlo más al no, pero vos no sabes lo que ha hecho. Y le agregamos algo más y exprimimos y tratamos de dejar lo más ridículo, tratamos de dejarlo lo más mal que se pueda para que, si es posible, que nadie se acerque, si es posible, para que nadie quiera compartir nada, para que nadie lo pueda ver. Pero la Biblia dice que no. Dios dice que no. Dios dice que si nosotros somos personas espirituales, debemos apaciguar la falta de nuestros hermanos. Debemos tratar de cubrir y no aprobando lo que ha hecho. Lo que está mal, pero no debemos tratar de dejar en ridículo, sino que debemos procurar ayudar a nuestros hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo que ser una persona espiritual no se trata de tener un conocimiento. Ser una persona espiritual no se trata de conocer la Biblia, de tener un título o de tener los 9 o 4 o 10 ministerios o los 100 ministerios dones. No se trata de eso. Ser persona espiritual es esto: restaurar al caído, orar por el que te ha fallado, perdonar al que te ha mentido, ocuparse en su restauración. Un teólogo
dijo lo siguiente: si no hay forma, esta es una actitud que dice que nosotros debemos tomar, si no hay forma alguna, dice, en que uno pueda excusar el pecado del hermano, por lo menos debemos decir que fue una tentación muy grande, que lo ha tomado por sorpresa y que no ha tenido la fuerza suficiente para poder vencer. ¿Cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? Sí cambia. Podemos hacer diferencia en eso, mi hermano. Entonces el hermano Pedrito cae. No, ese ha caído, ¿sabes por qué? Porque andaba mal. Ese ha caído porque es rebelde. Ese ha caído porque es un hijo del diablo. Entonces no es lo mismo que diga, sí, bueno, hermano, quién sabe, ya vamos a ver qué ha pasado. Vamos a estar orando. A lo mejor se habrá descuidado un poco. Nos puede pasar a cualquiera. Entonces ahí estamos haciendo la diferencia. Estamos cubriendo a nuestro hermano. Estamos tratando de tapar lo más que se pueda. No le estamos exprimiendo, no le estamos humillando más. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bien, gloria a Dios. Dice Pablo, el 6:1, vosotros que sois espirituales. Pablo dice, les recuerda a los Gálatas su deber, como así también nos recuerda a nosotros. Yo hago una pregunta, nadie levante la mano, por favor. No, Marci, tranquilo. No levante la mano. ¿Cuántos se consideran personas espirituales? Teo, gloria a Dios. ¿Cuántos se consideran personas espirituales, personas maduras? Bueno, si nosotros somos personas espirituales y maduras, hay alguien a quien nosotros debemos imitar como actúa. Y es el Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿qué es ser espiritual? ¿O qué significa ser hijo del Espíritu Santo? Dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. El Espíritu Santo es el paracleto de la iglesia. ¿Qué significa paracleto? Significa abogado, significa intercesor y significa consolador. Entonces el Espíritu Santo es quien nos consuela. El Espíritu Santo es quien nos defiende. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. ¿Cuándo? En nuestras debilidades. Amén. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros cuando fallamos. Eso que hacemos, ¿visto todos los días? Amén. Eso que hacemos nosotros todos los días. Eso que hacemos a cada instante de fallar a Dios. Bueno, el Espíritu Santo actúa no humillándonos, no nos avergüenza, Él no busca avergonzarnos, Él no busca dejarnos en ridículo, no. Él intercede por nosotros, Él nos consuela. Eso es lo que el Espíritu hace. Dice, es nuestro abogado, es nuestro intercesor, Él es quien nos consuela ante Dios. Dice, el Espíritu Santo nos protege. El Espíritu Santo cubre completamente nuestro pecado. ¿Cuántos han pecado hoy día? Yo siempre pierdo la cuenta. Lo único que sé es que he pecado. Pero el Espíritu Santo no está aquí. Venga hermano tanto, hermana tanto, venga aquí, usted ha hecho esto. No, Él nos cubre, Él nos protege, Él nos defiende, Él nos justifica de nuestros errores delante de Dios Padre. Y no solamente justifica, sino también el Espíritu Santo, escuche, nos fortalece. Amén. Me he mandado la mía, he metido la pata, ahora estoy desahuciado, estoy en el piso, sin ánimo, sin fuerza. Lo he hecho a propósito, sabiendo que no tenía que hacer, lo he hecho igual. Sabiendo que no tenía que ver, he mirado igual. Sabiendo que no tenía que hablar, he hablado igual. Y ahora estoy ahí porque sé que le he fallado a Dios. Y ahí está el Espíritu Santo, pateándonos, ahogándonos, ahorcándonos para que aprendamos para la próxima. No, Él está consolándonos. Tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, yo voy a interceder a favor tuyo ante el Padre. Y no solamente nos consuela, sino que también nos da la fuerza que nosotros necesitamos.
Y no solamente nos da la fuerza a pesar de haberle fallado, sino que también habla bien de nuestras buenas obras. En otras palabras, habla lo bueno que hay en nosotros. Resalta lo bueno que hay en nosotros. ¿Sabe las veces que han venido hombres de Dios, pastores, profetas, me han llamado? Pastor, venga. Así dice el Señor, tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, tú eres mi amado. Has estado preguntando esto, así te dice el Señor. Habla bien de mí. Resalta las buenas obras. Reconoce lo que trabajamos para Él, nuestra entrega. Habla bien de las cosas buenas que hacemos. No nos avergüenza, no nos humilla. No está diciendo, así dice el Señor, has hecho esto, has hecho el otro. No, Él no hace eso. Hermano, ¿cuánto necesitamos imitar al Espíritu Santo de Dios? Amén. Entonces dice, fortalece nuestra fe e exalta nuestras obras. Entonces, hermano, si nosotros somos personas espirituales, si nos consideramos personas maduras, y vuelvo y aclaro, no es cuestión de título, no es cuestión de grado, no es cuestión de posgrado, eso no sirve para nada. Dice el apóstol Pablo, cuántas cosas eran importantes para mí, pero ahora no tengo por basuras. Entonces nuestros títulos, nuestros cargos son como basura delante de Dios. No es lo más importante. A Él no le importa, eso no es lo interesante. Porque mi título, mi cargo no va a salvar a nadie. No va a hacer la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es que yo pueda imitar esa actitud del Espíritu Santo cuando yo le fallo. Esa actitud, eso hace una persona espiritual. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, si somos personas maduras, debemos tener esa misma actitud que el Espíritu Santo, porque eso es ser espiritual. Eso es ser persona madura, no tu conocimiento, no los títulos. Eso no sirve. Eso no sirve de nada, los títulos, los cargos no sirven de nada si no hay esa actitud en el mundo, hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos, hacia lo que nos falla, lo que nos han mentido, lo que nos han traicionado. Pero mire qué tremendo, hay un contraste. Hay alguien que hace totalmente lo contrario. Y este es un punto importante para que nosotros podamos saber esta noche con quién nos identificamos. ¿Me identifico con el Espíritu Santo o me identifico con este de aquí del otro lado? Del otro lado, entonces aquí tenemos al Espíritu Santo. Del otro lado tenemos a Satanás, llamado diablo, detractor y calumniador. El diablo, hermano, hace totalmente lo opuesto, lo contrario al Espíritu Santo. El diablo nos acusa delante de Dios. No solamente nos acusa, sino que trata de atormentar nuestra conciencia cuando fallamos a Dios. Trata de hacernos sentir culpables. Trata de hacernos sentir que no servimos para nada. Nos trata de hacer sentir para que nosotros nos podamos ver como personas fracasadas, como miserables. No lo voy a lograr, no voy a llegar, no voy a cambiar. Esa es la obra del diablo. Él nos ataca de esa forma, de esa manera. Él nos acusa, dice, y empeora nuestra conciencia ante Dios. Sino que también, además de eso, denigra. Escuche, denigra, ¿qué cosa? Las buenas obras que nosotros tenemos. El diablo, cuando se presenta delante de Dios, él le dice, mira lo que ha hecho tu hijo. Y él no se queda con eso, sino que él también intenta denigrar, humillar y pisotear las obras que nosotros hacemos en la iglesia. Mira, es el que te sirve, ¿no? Es el que predica, es el que canta, es el que lee la Biblia, ¿que no? Es el que dice que es fiel, mira, ahí está. Y trata de pisotear, de humillar, de denigrar las buenas obras que nosotros tenemos. Lo bueno que hay en nosotros, dice, al imitar, dice, a Él imitamos cuando agravamos, cuando divulgamos pecados de otros. Cuando divulgamos.
cuando trato de dejar mal al hermano, cuando trato que todos se pongan en contra, cuando trato que todos lo odien como yo lo odio. Yo no lo quiero, a mí no me cae bien, entonces yo voy a tratar, me voy a esforzar para que todos piensen lo mismo y todos lo vean igual, para que nadie se acerque. Eso es lo que Satanás hace. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿A quién estamos imitando? ¿A quién nos estamos pareciendo? Dice, a él imitamos cuando agravamos y divulgamos pecado de otro, cuando rebajamos, cuando denigramos, cuando intentamos hundirlo lo más que se pueda. El pecado ha sido así, pero yo me voy a ocupar de que la iglesia, de que el hermano vea que el pecado ha sido así en realidad. Dios. Se ha equivocado en una palabra, pero yo me voy a ocupar que la iglesia o que la familia crea que no ha sido una palabra, sino que han sido 100 palabras. Eso hace el diablo con nosotros. Pero aquí no están las personas que hacen eso. Aquí estamos los que imitamos al Espíritu Santo. Aquí estamos los que ayudamos, los que restauramos. Aquí estamos los que tratamos de cubrir la falencia, los errores, y tratamos de alguna forma, como sea, de justificar para que no lo vean tan mal. No, bueno, ya vamos a hablar, nos puede pasar cualquiera, no sé, qué sé yo. Y tratamos de apaciguar. San Agustín dijo lo siguiente, escuchen, no hay nada en que se pueda conocer al hombre espiritual que la forma en que trata los pecados ¿de quién? Ajenos. Usted quiere conocer si alguien es un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, debe examinar, debe observar cómo trata el pecado del hermano. Porque eso habla si es espiritual o no es espiritual. Eso habla si imita al Espíritu Santo o está imitando a Satanás. Entonces, hermano, vayamos a nuestra conciencia. Como dice Pablo, hagamos examen de conciencia. ¿Cómo tratamos los pecados de nuestros hermanos? ¿Cómo tratamos los errores de nuestros hermanos? ¿Lo divulgamos? ¿Oramos por ello? ¿Lo abrazamos o lo rechazamos y tratamos que todos se enteren de lo mal que ha hecho? ¿Cómo reaccionamos? Porque eso nos habla si somos personas espirituales. Dice Pablo, restauradme con espíritu de mansedumbre. En el libro de San Lucas, capítulo 9, versículos 54 a 56, tenemos una breve historia. Dice que Jesús, antes de ir al Calvario, puso su vista, su mirada hacia Jerusalén y envió a 2 de sus discípulos para que vayan delante de él a una ciudad de los samaritanos, para que preparen el lugar. Pero cuando los muchachos llegan a aquel lugar, dice que los samaritanos lo han rechazado. ¿Qué han hecho? Rechazado. Lo han rechazado los samaritanos. Y no eran nada más ni nada menos que a Jacobo y a Juan. Estamos hablando de algo serio. Entonces dice que los discípulos vieron a Jesús como enojado, ido de ira y de bronca. Señor, por favor, ¿no quieres que mandemos como hizo Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma y los mate a todos estos incrédulos? Te han rechazado a ti. Eso dice Jacobo y Juan. Señor, ¿no quieres que mandemos que caiga y los mate a todos? Y listo, se ha acabado el problema, porque esa era la solución de eso. ¿Y Jesús qué ha hecho? ¿Ha odiado a los samaritanos? ¿Los ha condenado? ¿Ha decretado juicio? ¿Y a los discípulos por pensamiento suicida los ha mandado al infierno? ¿O les ha dicho, ustedes no pueden caminar conmigo porque yo soy demasiado santo? Tienen demasiados malos pensamientos, no pueden ser mis discípulos. Tienen demasiados errores, se equivocan mucho, no pueden estar conmigo. No, Jesús le dice, los ha corregido. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y en el 56 les dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino que el Hijo del Hombre vino a salvar las almas. El punto es que Jesús, aún siendo rechazado, pero no ha terminado odiando a los samaritanos,
no ha dado juicio contra los samaritanos, ni tampoco contra los discípulos, contra ninguno. Gloria a Dios. Así que no sé cuántos en algún momento se habrán sentido rechazados. Quizás por la familia, quizás en la propia iglesia, quizás por un líder, quizás por un amigo. Bueno, eso le ha pasado a Jesús. Pero ¿cuál ha sido nuestra reacción? O mejor dicho, ¿cuál es nuestra reacción cuando nos sentimos rechazados? Es horrible. Nadie puede decir que se siente, no. Uno se siente mal, uno se siente humillado, uno se empieza a cuestionarse, pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿En qué le he faltado? ¿Por qué motivo me rechaza? Eso es lo que estaba pasando a Jesús. Pero Jesús no lo maldijo. Jesús dice no. Entonces lo que la palabra, hermano, nos está dejando de enseñanza esta noche, que nosotros de igual manera debemos pensar no en cómo perder al que peca, no cómo arruinarle la vida al que ha pecado o al que se ha equivocado contra mí, no cómo arruinarle la vida, cómo arruinarle el testimonio, cómo maltratarlo por lo que me ha hecho, no, sino que debemos procurar que esa persona no se siga perdiendo. De igual manera debemos pensar no cómo perder al que peca, sino cómo salvarlo, cómo ayudarlo. Che, este hermano me ha hecho esto, ¿cómo lo ayudo? Esta hermana me ha hecho esto, ¿cómo le ayudo? Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. ¿Cómo hago para que pueda entender que está equivocado? Voy a orar por él, me voy a acercar, le voy a dar un abrazo, lo voy a alentar. No he venido a perder las almas, sino para que se salve. ¿Cuál es nuestra actitud ante el rechazo? ¿Cuál es nuestra actitud ante el hermano, ante la hermana, ante el prójimo, ante el compañero que se equivoca en contra de nosotros? ¿Procuramos que esa persona esté, procuramos el bienestar de esa persona? ¿Procuramos que conozca a Dios? ¿O directamente lo condenamos y lo dejamos al lado? Hermanos, siempre debemos recordar, ante el error de una persona, ante la equivocación, nosotros debemos recordar esto. ¿Hice en algún momento lo mismo que esa persona está haciendo ahora? Quizás estoy haciendo lo mismo, o quizás en algún momento lo voy a hacer. ¿Se da cuenta cómo el orgullo nos gana? Pero cuando nosotros respondemos de la misma forma, de la misma manera, eso es orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando, nosotros estamos diciendo, nunca me he equivocado, nunca he hecho eso yo, no lo estoy haciendo y yo nunca lo voy a hacer. Y la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, hermano, cuando no importa la humillación o el desprecio o lo que te hayan hecho o lo que te estén haciendo, pero debemos pensar y meditar de esta manera. Che, pero yo he hecho lo mismo. Antes de conocer a Dios, antes que Dios me ha cambiado, yo hacía lo mismo. Ah, no, pero yo estoy haciendo lo mismo también. O decir, no, bueno, quizás mañana me toque a mí. Vamos hasta ahí. Versículo 2. Dice, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En otra traducción dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas. Ayúdense. Ayuda a tu hermano, a ese hermano que se ha levantado, a esa hermana, a ese compañero, a ese amigo, a ese vecino. A ese amigo, a ese vecino, a ese esposo, a esa esposa que no entiende, que lo comprende, dice Pablo, ayúdese cuando se encuentren en problema. Ayúdalo. No lo tenemos que condenar, no lo tenemos que mandar al infierno y no lo tenemos que cambiar. Siempre digo, cambiar no es la solución. No, yo ya no lo aguanto a este tipo, yo ya llevo tan... Tranquila, no te va a solucionar la vida cambiándolo. Quizás va a terminar con algo peor. Entonces buscar la solución ahí, enfrentar el problema ahí. Por eso dice Pablo, ayúdese mutuamente. Quiero compartir esta tremenda reflexión fuerte, poderosa y profunda del doctor Martín Lutero.
Martín Lutero dice lo siguiente: hay quienes, hacemos referencia a este párrafo de la palabra, hay quienes tergiversan, escuchen, la enseñanza de Pablo. ¿Por qué? Porque quieren que los demás sobrelleven sus cargas, mientras que ellos solo quieren disfrutar de los bienes o de los beneficios de los demás. ¿No conoce usted a esa persona que demanda todo y no quiere dar nada? Usted lo tiene, esa persona demanda que lo tienen que entender, lo tienen que comprender, lo tienen que amar, lo tienen que consolar, lo tienen que abrazar, tienen que hacer todo por él, entender cuando está mal, entenderlo, tiene que hacer todo, pero no quiere hacer nada, no quiere hacer lo mismo por el otro. Él o ella simplemente pretende que lo cargue, pero no quiere cargar a nadie. No es así. Ese tipo de actitud, ese tipo de comportamiento daña muchísimo las relaciones interpersonales y particularmente los matrimonios. Porque si yo como esposo, y yo lo veo a mi mujer, que ella es la única que tiene la obligación de entenderme siempre, ella es la única que tiene el deber de entenderme, de comprenderme y de aguantarme cuando yo estoy loco o cuando estoy de mal humor. Pero ¿no te parece injusto? ¿No te parece ingrato? ¿No te parece algo egoísta que no haga lo mismo? Entonces dice Martín Lutero, porque quieren que los demás sobrelleven sus cargas, pero ellos no quieren sobrellevar a nadie. Ellos no pueden entender a nadie, ellos no pueden comprender a nadie, ellos no pueden amar a nadie, ellos no pueden hacer nada, pero espera que todo le den de todo o lo que necesitan a ellos. Amén. Continúa. Dice, no quieren saber nada de tener como compañero de su vida a los indoctos, a los inútiles, a los ineptos o a los difíciles de tratar y los malhumorados, sino que buscan a los hombres cultos, a los de buenos modales, a los tranquilos, a los santos. Muchas veces tenemos un problema que cuando tenemos una persona y vemos que es conflictiva, vemos que es dura, vemos que no entiende, que es terco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nadie sabe. Qué pueblo santo. Me siento mal y me siento pecador aquí porque me está dejando solo. Por favor, dígame qué es lo que usted piensa y lo que quiere hacer. No me quiero sentir solo. Gracias, hermano, ya no me siento tan solo. Lo primero que nosotros tratamos de hacer, apartarlo. Te vas, te llevo, te dejo por ahí, pero por favor, aquí no. Pero dice este hombre, este varón de Dios, tratamos de acercarnos solamente con personas que sean comprensibles, personas amorosas, y lo demás tratamos de dejarlo. ¿Sabe por qué? Dice Martín Lutero, porque estamos tratando, dice, quieren vivir no sobre la tierra, sino en el paraíso. No entre pecadores, sino entre ángeles. Error, no somos ángeles. Así que mire, mi hermano, mire si usted va a tener que separarse por cada vez que usted encuentre un marido o una mujer que sea medio dura, que no entienda, que no comprenda. Es probable que se viva separando, porque en este mundo no somos ángeles. Porque si nosotros esperamos encontrar esa persona perfecta, esa persona ideal no existe, porque estamos llenos de errores. Usted me ve aquí predicando y todo lo que quiera, pero yo tengo las mías que usted ni se imagina, y mi esposa me tiene que aguantar. Somos así, viceversa también. No quería quedar mal solo. Te amo, mi vida. Bueno, eso es. Dice, quieren vivir no sobre la tierra, sino en el paraíso. Así que, mi querido hermano, apartarse de la persona no es la solución. Dejarlo solo, cambiarlo por otro, no te va a solucionar la vida, porque todos somos así. Lo único que va a hacer es que tenemos diferentes cuestiones, diferentes traumas, diferentes problemas o diferentes desequilibrios mentales. Eso es lo que va a hacer, que son diferentes, pero al fin y al cabo terminamos en la misma bolsa. Así que no lo deje, busque a Dios, ore, Dios cambia. Amén. Dios cambia, Dios transforma, Dios renueva, Dios sana, Dios levanta, Dios hace cosas nuevas. Dice Martín Lutero, esto es hermoso.
Dice, no quieren ser como la esposa de Cantar de los Cantares. Y como la esposa dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Y este versículo, el título de Cantar los Cantares, es que el esposo está alabando a la esposa. ¿Y quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. Y según Cantar de los Cantares, ¿dónde estamos posicionados? Como el lirio entre los espinos. Somos la iglesia de Cristo. Todavía no estamos en el cielo, todavía falta. Así que por eso, hermanos, no debemos sorprendernos y tampoco debemos tratar de escapar de los espinos o de los cardos. No hay escapatoria mientras estemos en esta tierra. Siempre nos vamos a dar con algún cardo, con algún espino por ahí. Porque también nosotros somos un cardo y somos un espino en algún aspecto. Entonces, así como la iglesia, todavía Jesús usa otra parábola, el trigo y la cizaña. Bueno, así somos nosotros, somos la iglesia, estamos en este mundo. Y también de manera particular, siempre vamos a estar en medio de personas o nos vamos a tener que relacionar con personas que son como un cardo, que son como una espina. No debemos matarlos, tranquilos. No debemos condenarlos, no debemos tratar de apartarlos. Miren, en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 9 y 10, esto es tremendo. Porque Dios, escuchen, Dios, no Moisés, Dios mismo toma una iniciativa y le habla a Moisés. Y le dice a Dios, Moisés, yo estoy cansado de este pueblo. Son un pueblo obstinado, duro, terco, no entienden, no comprenden, son rebeldes. Hermano, escuche, es Dios quien está hablando. O sea, en la Biblia, no ahora, no. Es Dios quien está diciendo esto a Moisés. Moisés, este pueblo es de dura servir. Son toscos, obstinados, duros. Y escuchen la solución de Dios. En el versículo 10 le dice Dios a Moisés, ahora déjalo solo, dice Dios, y yo lo voy a consumir y los voy a matar a todos. Ahí está la Biblia. Déjame solo, dice Dios, yo lo voy a consumir y los voy a matar a todos. Y te daré una nación mejor. Te pondré sobre otro pueblo mejor que esto. Hermano, es Dios mismo quien estaba diciendo esto. Ahora, vamos a hacer de cuenta, póngase usted en el lugar de Moisés. Y escuche, preste atención por favor. Póngase usted en el lugar de Moisés. Y usted está luchando con ese hombre, con esa mujer terco, dura, no entiende, no comprende, y viene Dios. Y le dice, hijo mío, hija mía, yo he tomado una decisión. Déjame que lo haga desaparecer. Déjame que lo haga desaparecer y yo te voy a dar una esposa mejor. Yo te voy a dar un esposo mejor, más amable, más bonito, más fachero, más trabado. Yo te voy a dar otro mejor que este. Entonces, no vas a tener que estar lidiando con este terco, con esta terca, con este mulo, esta mula que no entiende. Yo te voy a dar alguien mejor. ¿Qué va a decir usted? Ay, me siento tan mal aquí solo. No sé si yo nomás pienso cualquier cosa. Pero bueno, yo sé que usted va a decir, no, Señor. Lo mandamos, Señor, por favor, si esta es tu voluntad, y nos arrodillamos y adoro tu voluntad y te doy gracias y que se haga tu voluntad. ¿Diríamos eso o no? Qué bárbaro que es nuestro corazón, que a veces ni siquiera nosotros nos conocemos. Entonces, bueno, en esa situación estaba Moisés. Este pueblo, y no era un hombre que no entendía o una mujer que no había forma de hacer otra cosa aquí. Eran millones que no entendían. Entonces, usted piensa en su marido, en su mujer o en esa persona y bueno, multiplíquelo por millones. Bueno, ahí estaba Moisés, que lo querían matar, que lo quería apedrear. Y ahora Dios aparece con esta propuesta. Yo no sé, a lo mejor capaz que iba a ser tan obediente y va a decir, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, yo no voy a imponer tu voluntad, no sé. Pero sin embargo,
Moisés nunca, ¿cuándo? Nunca ha abandonado, nunca ha dejado a ese pueblo duro, cruel, obstinado, rebelde, que no entendía. Y han sido tan rebeldes, han sido tan obstinados que han terminado muriendo en el desierto, pero Moisés no los ha dejado. Gloria a Dios. No los ha abandonado. Es más, este varón, este Moisés, en un momento le dice a Dios: Dios, si no vas a restaurar este pueblo, si no vas a dar la victoria, yo te pido que quites mi nombre del libro de la vida. ¿Está dispuesto a hacer eso ante Dios? Por ese hombre, por esa mujer, por ese amigo, por esa amiga, por ese compañero que no le entra nada en la cabeza, que no entiende, que es obstinado, que es duro, que te hace la vida imposible, que es rebelde, que te humilla, que te denigra, que trata de manchar tus testimonios. Estamos dispuestos a decirle como Dios: Señor, si no lo vas a salvar a este hombre, a esta mujer, quita mi nombre del libro de la vida. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo. Moisés nunca ha abandonado a ese pueblo. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, no abandonen a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese compañero que te ha hecho la vida imposible, a esa persona que te ha lastimado. No lo abandonen. Moisés estaba dispuesto a dar la vida por ese pueblo obstinado. Pero muchas veces nosotros, ante la primera pelea, bueno, yo creo que se me ha acabado el amor, yo creo que ya es tiempo, voy para allá, yo para acá, y lo nuestro ha terminado, y así nos va. Otro ejemplo, Jesús, Santiago, Juan y Jacob, digo bien, ¿verdad? Hijos del trueno. Eran dinamita los muchachos, eran una bomba de tiempo. ¿Jesús los ha abandonado? ¿Jesús los ha dejado en el desierto? No, más los amaba. Pedro, el temperamental, terco, duro, rebelde, Jesús nunca lo ha dejado. ¿Se lo cabe? Jesús nunca lo ha dejado, Jesús nunca lo ha abandonado. Es más, dice la Biblia, escuche, dice la Biblia, Él los ha amado. La cara de felicidad del hermano Maxi, que se me ha caído 2 veces el teléfono, es impresionante. Me ha pasado el sueño y el cansancio y todo. Dice la Biblia que Él los ha amado. ¿Hasta cuándo? A ver, ayúdame. Él los ha amado hasta el fin. Al Pedro terco, a ese Pedro duro, obstinado, a ese Juan, ese Jacobo que no entendía, que querían matar a toda una ciudad, pensamiento suicida a los muchachos. Él los ha amado hasta el fin. Ama a esa persona. Eso habla, hermano, pero estamos hablando de personas espirituales, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas espirituales, de personas maduras. Versículo 7. Pablo va concluyendo, como también nosotros. Y dice Pablo, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, todo lo que nosotros hemos venido hablando es una decisión personal, que es lo que queremos sembrar. Cuando alguien me traiciona y yo le pago con lealtad, yo estoy sembrando. Cuando alguien me odia, cuando alguien me ha lastimado y yo lo perdono, yo estoy sembrando. Cuando alguien me ha humillado delante de todo, pero yo delante de todo lo dejo bien, y yo estoy sembrando. Con dolor y todo, con lágrimas, con el corazón sangrando, pero yo estoy poniendo la semilla. Porque dice Pablo que el obrero, para participar de los frutos de la tierra, primero tiene que trabajar, primero hay que sudar. Entonces, hermanos, si nosotros queremos recoger, si queremos ver buenos resultados, tenemos que aprender a sembrar
buenas cosas. Entonces no se trata de pagar con lo mismo, de hacer, no se trata de eso, hermano, eso no lleva a ningún lado. Se trata de que seamos personas maduras y que comencemos a sembrar en esas personas. Versículo 9, dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué no dice Pablo no nos cansemos? Porque nosotros tenemos a cansarnos o a agotarnos de nuestras responsabilidades o de cumplir nuestros compromisos. Entonces nosotros, por más que uno ame el trabajo, por más que seamos personas apasionadas de lo que hacemos, pero nos vamos a cansar igual. Entonces, mi querido hermano, por más que nosotros amemos a Dios, por más que seamos personas maduras, personas de oración, personas que aman la palabra de Dios, pero va a llegar un momento que nos vamos a cansar y no vamos a querer amar, no vamos a querer perdonar, no vamos a querer pagar con un bien el mal que esa persona me ha hecho, no vamos a querer pagar con lealtad la traición. Por eso dice Pablo, no nos cansemos. No se cansen de hacer el bien. Porque todo dice, somos propensos a cansarnos del deber. Pero vamos finalizando con esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre yo tengo que agachar la cabeza? ¿Por qué siempre soy yo el que tengo que ceder? ¿Por qué siempre soy yo el que me tengo que humillar? ¿Por qué siempre a mí me toca tener que perdonar? No, y a mí ya me ha cansado. ¿Por qué siempre yo? Hay un motivo de por qué. Porque alguien lo ha hecho por nosotros y lo sigue haciendo. Entonces, mi querido hermano, el motivo, la razón por la cual nosotros nunca debemos cansarnos es porque hubo alguien que, a pesar del cansancio, que a pesar del dolor, ha cargado sobre él nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, ha cargado todo, a pesar que no tenía fuerza, a pesar que lo habían azotado, a pesar de la corona de espinas, pero a pesar y por encima de todo cansancio, ha cargado nuestras culpas. Ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Dice Isaías capítulo 53 versículo 11, Él llevó nuestros pecados. Y Jesús puede haber dicho, pero ¿por qué yo? ¿Él tiene la culpa de nosotros? No. Es más, dice la Biblia que Él nunca ha pecado, nunca ha cometido un error, pero aún así su Padre lo ha humillado hasta lo sumo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Bendito Dios. Es más, Él no solamente ha cargado nuestros pecados y nos ha perdonado, sino que lo sigue haciendo. Hermano, cuando nosotros no queremos perdonar, cuando no queremos amar, es porque todavía no hemos entendido cuánto el Padre nos ha amado. Es por eso que nos cuesta tanto. Por eso que más fácil es el odio, el menosprecio, humillarlo o tratar de herirlo o de lastimarlo o de dejarlo de lado, porque no hemos entendido el amor que el Padre ha tenido por nosotros. Por eso dice Jesús que el que mucho se le ha perdonado, mucho ama, y al que poco se le ha perdonado, poco ama. Dígame cuánto ama a su enemigo. Dígame cuánto ama a la persona que lo ha traicionado, que lo ha humillado. Dígame cuánto es el amor de usted hacia esa persona, y yo le voy a decir cuánto usted ha entendido, cuánto ha comprendido el amor de Dios sobre su vida. Gloria a Dios. Porque, hermano, es ese amor de Cristo el que nos provoca, el que nos incentiva y el que nos lleva a perdonar. ¿Por qué? Porque yo digo, che, pero si yo me vivo mandando de las mías y yo hago cosas peores de lo que esta persona me ha hecho, y Dios me perdona, Dios me restaura, Dios me ama, Dios me sigue perdonando, ¿por qué yo no voy a perdonar? Bueno, pero eso es el pensamiento de una persona que ha entendido, que ha comprendido la magnitud del amor de Dios sobre su vida. Finalizando con esto, dice Pedro en su carta 1 de Pedro 2:24,
llevando él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Póngase de pie, por favor. Gracias.